Hermanos, yo creo, estoy 100% seguro de que todo creyente, y de hecho muchas personas, aunque no son creyentes, saben que es importante orar. De hecho, hay personas que aunque no son creyentes, cuando tienen una calamidad y de pronto han agotado los recursos económicos o físicos, han buscado de Dios. Porque saben que hay alguien ahí que nos escucha, que tiene el poder para hacer de lo imposible posible. Cuanto más el pueblo de Dios, ¿cierto? Cuanto más nosotros sabemos que realmente la oración es un arma vital, pero también es una conexión, un contacto directo con el Creador que está a nuestro alcance, que es gratuito y que es efectivo. Si miramos personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, a lo largo de la Escritura, ellos se caracterizaron por orar, por ser personas que buscaban el consejo de Dios, buscaban la dirección de Dios, buscaban a ese ser todopoderoso que algunos lo convirtieron no solo en la fuente de su necesidad, sino en su amigo, en esa persona anhelada, en ese no solo Dios, sino en la persona que ellos necesitaban. De hecho, hay una persona que en el Antiguo Testamento dice, y caminó con Dios, y Dios le llevó y no fue hallado. ¿Quién fue? Enoc. Enoc. Y a lo largo de eso vemos a Abraham, a Moisés, a muchas personas. La pregunta es, como personas que sabemos lo importante de la oración, lo vital que es la oración, que una vida espiritual no se puede dejar de alimentar sin la oración, ¿por qué nos cuesta orar? Esta pregunta es el título de la palabra para esta mañana. ¿Por qué nos cuesta orar? Y muchas veces ignoramos cosas, hermanos, a las cuales debemos de prestarle atención para que entendamos por qué nos cuesta orar. La idea en esta mañana es que si de pronto no lo hemos visto desde el punto de vista de la Escritura, entendamos, hagamos un alto, digamos, ya sé, de pronto estoy fallando en esta área, y voy a poner mi alerta y voy a mejorar en esto para empezar a tener una vida de oración más efectiva. Lo primero, el primer encabezado, Mateo 26, 41. El Señor está a punto de ser entregado, está llorando y se le acerca a sus discípulos y les dice esto. Mateo capítulo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primero, ¿por qué nos cuesta orar muchas veces? Porque la carne es débil. Cuando hablamos aquí de carne, hermano, hermana, no estamos hablando de la libra de carne que se compra allá. No, se está hablando de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, de ese viejo hombre caído que hasta que no llegue el Señor o vayamos a la tumba no va a desaparecer. Una persona puede aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, siendo un muerto en delitos y pecados, viviendo una vida de pecado, pero viene el Espíritu de Dios a morar en esa persona, a vivir en él, pero eso no hace que la naturaleza pecaminosa, desaparezca. No pasa. Claro, hay una gran ventaja en esta persona porque ya no va a correr a los desenfrenos del pecado libremente, ya tiene una nueva naturaleza que lo va a frenar, que se va a oponer a los deseos carnales y pecaminosos. Hay un conflicto espiritual, claro que sí, la vida cambia en esta persona, pero esa naturaleza no muere. Y el Señor le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Alimentar el espíritu, porque la carne va a ser débil, va a irse tras todo tipo de pecado. Esa es la naturaleza de la carne. Mire, hermanos y amigos, a la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta leer la Biblia. No le gusta congregarse, ayunar menos. No le gusta. No le gusta nada que tenga que ver con Dios. ¡Qué pereza! La carne es ese hombre interior que cuando usted va a leer la Biblia empieza a bostezar. No quiero, me dio un sueño. Y uno no entiende por qué muchas veces. Miren, esa es la idea, hermanos, que entendamos el por qué nos sucede, si nos sucede. Y yo creo que a todos nos ha sucedido, siendo sinceros. Aquí no se trata de quién es más o quién es el perfecto, el mejor orador del mundo. Ningún hombre, según las encuestas que se han hecho aún en las iglesias, ha llegado al punto, hombre o mujer, de decir, no, yo estoy supremo en la oración. Yo estoy 100%, yo estoy sobrado. Yo ya no necesito ninguno. Antes todo lo contrario, hermanos. Los creyentes, cuando se les pregunta por el tiempo de oración, es algo que tenemos que reconocer, que es algo que debemos de mejorar. Debemos de mejorar en esa área, todos. Entonces, la carne es débil. La carne no le va a gustar. No le va a gustar, hermanos. Qué bueno cuando sí tenemos la disposición, cuando estamos, sí, claro, está bien. Tenemos el espíritu activo, por decirlo así. El espíritu está dispuesto. Dice la escritura. Estamos ahí, estamos ahí. Pero van a llegar momentos donde nos empieza a pasar esto, o a alguno le puede estar pasando. Y debe entender eso. La forma para menguar esto es que alimentemos mal la vida espiritual. Que amarremos la carne, que no le demos comida a la carne. Esas dos naturalezas están luchando, el espíritu y la carne. Si le damos alimento a la carne, ¿y qué pueden ser los alimentos de la carne? Más pereza, más celular, más pasatiempo, más, no sé, más mundo, más cosas seculares. Mermamos en la oración, obviamente va a tomar el control. Y cuando pensamos en orar, ya no nos va a gustar. Estamos cansados, ocupados, muchas cosas en la mente. Y va a ganar la batalla. Pero, si recordamos las palabras de nuestro Señor, velad y orad. Estén alertas. Sí, en el contexto el Señor estaba allí en el huerto y le dice a los discípulos lo que iba a acontecer. El Señor lo arresta y esto. Pero la aplicación también es válida para nuestra vida. Hermanos, estemos alertas. Estemos alerta en esta área. Si notamos, si hacemos un examen de nuestra vida concienzudamente y miramos que nuestro tiempo de oración no es el adecuado porque tenemos muchas cosas carnales a las que le estamos dando tiempo, alerta, velad y orad, estemos alerta. El espíritu está dispuesto siempre, pero no le debemos de dar ventaja a la carne. Entonces, ¿por qué nos cuesta orar? Primero, porque la carne es débil. Segundo, porque hay fuerzas espirituales malignas. Efesios 6:12. Vamos a leerlo. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Escuchen bien. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, dice la escritura también, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Y a los creyentes también dice la palabra que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. De hecho, cuando el Señor Jesús llegó a la tierra, hermano, las potestades, los principados y potestades espirituales de maldad tuvieron se desesperaron. Al punto de que vemos como el Señor a cuántos endemoniados no liberó. ¿Se acuerdan? El endemoniado gadareno,
este otro hombre, el sordomudo, el que se revolca, muchos con espíritus inmundos, muchos. ¿Esto por qué? Obviamente el Señor demostró el poder sobre las tinieblas, pero también para que nosotros como creyentes no ignoremos que hay un enemigo. Claro, no le vamos a dar crédito al diablo en una enseñanza, pero muchas veces puede pasar que a nosotros se nos olvide y pensamos que el diablo es el que sale en las caricaturas con cachitos y cola y con un tenedor chuzando a la gente anda en el infierno, y ese no es. Eso no tiene nada que ver. Entonces, el enemigo, hermanos, asedia. El enemigo no va a querer jamás que usted ore. Y él está ahí latente. No ignoremos, hermanos. No es para temer, no es para salir asustados, no. Sabemos que el Señor lo venció en la cruz. De hecho, el enemigo sabe que es vital para él el impedirnos orar. Porque cuando el Señor Jesús oró, lo venció en la cruz. Y cada vez que personajes en la Biblia oraron, fueron vencidos por la oración, vencieron al enemigo. Moisés oró y el mar se abrió. Elías oró, fuego cayó. Ana oró y un hijo se le dio. La iglesia oró y Pedro de la cárcel salió. Y el Señor Jesús oró y a Satanás lo derrotó. Entonces, la iglesia cuando ora, hermanos, es de vital importancia. Es de vital importancia. El enemigo va a tratar de obstaculizar nuestra oración. Cuando usted está orando o cuando usted piensa orar, a usted no le han venido malos pensamientos. No se ha ocupado, teniendo pensado orar, se ha ocupado y se distrae. Cuando menos piensa, pasó el tiempo, no oró. Sucedieron cosas, noticias. No ignoremos eso, hermanos. No siempre puede pasar que fue el enemigo y ya. Pero muchas veces sí, hermanos. Muchas veces sí. Él sabe que cuando un cristiano dobla rodillas, hermanos, el poder de las tinieblas tiene que temblar. Y nos falta aprender más de la oración. Nos falta demasiado. Nos falta muchísimo, hermanos. Pero no ignoremos eso. Sí, la carne de él, pero también el enemigo asedia nuestras vidas para que nosotros realmente dejemos de orar, para que pase tiempo de orar. Es triste saber que en muchas ocasiones hay creyentes, llamados creyentes, que se congregan durante años y pueden pasar una semana sin orar. Hay otros que desempolvan la Biblia cuando se van a venir a congregarse, le quitan el polvo. ¿Y dónde está la Biblia? ¿Dónde la dejó? No, yo ni me acuerdo. El enemigo va a ganar ventaja de todo esto. Tarde que temprano veremos las consecuencias. Pero el Señor es muy claro en ello. Dice ahí en el versículo 13, después de que el Señor muestra de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra la humanidad, sino espiritual, nos dice qué debemos hacer y empieza a hablar: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y describe la armadura de Dios, la armadura espiritual. Entonces, hermanos, aquí podemos ver una clave. El tema hoy no es la armadura de Dios. Tal vez lo hemos estudiado, lo estudiaremos después, pero sí es bueno que lo lean en sus casas. ¿Y cómo debemos de equiparnos para vencer estas entes espirituales de maldad? ¿Existen? Claro que existen, hermanos. Claro que existen. No lo debemos de ignorar. Pero también existe el poder de Dios que se nos es concedido gratuitamente, por gracia, a todo aquel que decide orar. Amén. Como tercero, algo que nos impide orar, o por qué nos cuesta orar: por la mala relación con Dios. Así de sencillo, mala relación con Dios. ¿Sí saben que muchas veces nosotros podemos tener una mala relación con Dios? ¿Lo sabían o no, hermanos? ¿Quién es Dios para nosotros? Debemos de preguntarnos. ¿Es realmente nuestro Padre? ¿Es realmente nuestro amigo? ¿Es solo el que voy a pedirle?
o es el que me escucha cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando estoy contento, o Él es parte de mi vida. Pero hay algo que nos aparta o nos tiene una mala relación con Dios, y es el pecado. La mala relación con Dios conlleva a estar en pecado o a pecar. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo repito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es algo que impide que oremos, la mala relación con Dios. Y la mala relación con Dios se define por el pecado. ¿Por qué? Porque si estamos cometiendo algún pecado o si pecamos, nuestra comunión con Dios se va a romper. El punto es, para nosotros, ¿qué es el pecado también? ¿Qué concepto tengo yo del pecado? Porque si para mí el pecado es algo normal, eso no es malo, pues no va a ser malo ante nuestro concepto, pero ante los ojos de Dios es lo que nos debe preocupar. Según Dios, ¿qué es pecado? Según Dios, lo que estoy haciendo, ¿está bien o está mal? O lo que hice, ¿está bien o es pecado? La Biblia, ¿qué dice sobre esto? Cuando encuentro que la palabra de Dios me censura por algún acto, por algún hecho, entiendo obviamente que es pecado, que está mal. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué correctivos debo tomar? Según lo que acabamos de leer. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Miren, el Señor es tan bueno. Él conoce nuestra naturaleza, Él nos creó. El Señor sabe que nosotros lo que debemos de hacer es confesar. Y les quiero decir algo. ¿Ustedes saben qué es confesar nuestros pecados? Puede parecer sencillo, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han pecado contra alguien y le han confesado su pecado? Puede ser vergonzoso, ¿no? Yo creo que en alguna vez lo hemos hecho, tal vez, en nuestra vida. No es fácil. De hecho, es más fácil dejar pasar por alto eso. Dejemos que el tiempo lo decida. Pasa un tiempo, pasa, y ya eso lo olvidamos y quedó ahí. Sí, es fácil, porque es más difícil dar la cara y decirle a alguien, lo siento, yo fallé, yo fui el que hizo esto, y lo hice de esta forma porque yo quería hacer esto, y por eso lo ofendí o la ofendí. ¿Es fácil o es difícil? Es difícil, tal vez, porque causa vergüenza, pero es la forma que nosotros nos quitamos ese peso, sobre todo si estamos hablando con Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, nuevamente la palabra, y se aparta, alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Creo que ustedes lo saben. Entonces, ese pecado oculto, ese pecado no confesado, eso que para nosotros de pronto no es pecado, pero sabemos que es pecado, delante de Dios está mal y nos aparta, daña la comunión con Dios. Y esto hace que muchas veces no tengamos una buena relación al tiempo de orar. Y a veces no sabemos por qué. Es que no tengo pereza. No, no es por pereza, tengo tiempo. No, tengo tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué me cuesta orar? ¿Será que es por esto, hermanos? ¿Algo ahí guardado? Pues el Señor nos da la solución para que sigamos adelante, para que no nos quedemos ahí y el enemigo gane ventaja. Confiéselo al Señor, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué forma? Dice Mateo 6, mas tú cuando ores, 6:6, entra en tu aposento, cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la fórmula, esa es la forma. Ir solo con el Señor, orar y decirle, Padre, perdóname, he fallado. Miren,
en el Antiguo Testamento encontramos cuando habían las ofrendas, ofrenda por la paz, por el pecado, por la culpa. De acuerdo a las ofrendas, de acuerdo al pecado, así las ofrendas, así el animal, dependiendo también a la clase social. O sea, que tal vez se podía mirar cuando un hermano, bueno, alguien del pueblo más bien, iba con el animal a ofrecer un sacrificio. Hasta el pueblo podía pensar, o algún familiar o algún conocido, ya sea que va al templo por el animal que lleva. Va a hacer las paces con Dios. Pecó, falló. ¿Podía ser causa de vergüenza? Sí. Pero esa persona quería restaurar su comunión con Dios. Así pasa hoy en día con nosotros, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo vamos nosotros allá en lo secreto a orar? A decirle, Padre, tengo esta debilidad, tengo esta falla. Ayúdame. La humanidad no me deja, necesito de ti. Te pido perdón y estoy seguro, hermanos, como dice la Escritura, porque el Señor no miente. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno que tenemos este gran recurso de la oración, hermanos. Por eso, todo impedimento que tengamos, quitémoslo de nuestra vida. Pero sobre todo, este punto nos recuerda a que hubo alguien hace casi 2000 años o más de 2000 años o ahí en promedio, que quitó nuestros pecados de una vez y para siempre. Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros teníamos, mire, ahora si el Hijo de Dios, el creyente, peca, puede restaurar la comunión con el Padre orando, con sinceridad, con el corazón. Padre, he pecado. Pero antes de nuestro Señor Jesucristo, teníamos rota la comunión con Dios totalmente. No había forma de acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento era a través de un sacrificio. Año tras año, constantemente, un sacrificio. El pueblo de Israel lo tenía que hacer. Constante. Pero después de que viene nuestro Señor Jesucristo, muere por nuestros pecados. Y esa comunión se restaura con el Padre. Ya no estamos apartados, ya nos acercamos a Dios. Recuperamos esa comunión que ni siquiera nosotros tuvimos que mover un dedo. Esa comunión que perdió el primer hombre cuando pecó, se restaura en la cruz del Calvario. Ahora tenemos acceso, perdón eterno por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué grandiosa noticia. Los que hemos aceptado esa gracia por pura misericordia del Señor, hoy en día si se rompe la comunión, podemos llegar a Él y pedirle perdón, pero es necesario. Hermano, si usted tiene algún pecado oculto, si usted tiene una práctica oculta, si usted hace algo indebido, puede que nadie lo sepa, ni su familia, ni nadie, ni la persona más cercana, pero Dios lo sabe. Mi consejo es arrepiéntase de ese pecado, acérquese al Señor, pídale perdón. El Señor va a restaurar nuevamente su comunión y lo va a limpiar de toda maldad. Pero también, como cuarto punto, las malas relaciones con las personas. No solo la mala relación con Dios se convierte en un estorbo para que nosotros oremos, también la mala relación con las personas se puede convertir en un estorbo, para nuestras oraciones. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así. Y escuchen bien, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, ay. Espero que las damas no saquen ventaja del versículo y digan, según lo que dice aquí la palabra de Dios, mire que hasta la mala relación matrimonial afecta nuestra oración hacia Dios. Hay un estorbo, hay algo que va a incomodar. Bueno, no dice que las oraciones no van a ser escuchadas,
Pero aún así la escritura es clara. Maridos, mire, debemos de vivir con ellas sabiamente para que nuestras oraciones no se estorben, no se trunquen. Ustedes han escuchado el término, es que yo he orado y las oraciones no pasan del techo. Es un término gracioso, pero se ha escuchado en muchas ocasiones. Que sí, a veces oramos y pareciera que fuera así, pero no es así. ¿Cuánto más cuando hay una mala relación matrimonial? Y dice la escritura, ¿qué debemos hacer ahí? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. ¿De qué forma? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y acordándonos que ellas son coherederas de la gracia de la vida. O sea, que ellas son igualmente que nosotros, que ellas delante de Dios son hijas de Dios. Nosotros no somos más que la mujer porque somos la cabeza, no, somos iguales. Ellas son herederas, coherederas de la vida eterna junto con nosotros. Pero el hombre debe vivir con ellas sabiamente. Y cuando no sucede esto, mire, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Increíble. Mire que la Biblia no dice, oiga, viva sabiamente con su madre o con sus padres para que no estorbe para que no estorbe la oración. O viva sabiamente con los hijos para que su oración, no, es con la esposa. Es con la esposa. ¿Por qué? Porque somos una carne. Porque los esposos son una carne. Entonces ahí debemos de tener cuidado. Amén. Como le dije, hermanas, no saquen ventaja del versículo. Ah, ya sabe, porte bien, hoy no oración va a ser estorbada. No. Eso es de equidad. Pero también no solo las malas relaciones con la esposa, sino también con las personas. Mire lo que dice Mateo 5:23. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 23. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí el Señor habla de un principio claro, que es más importante estar en paz con los demás que aún presentar una ofrenda. Es importante ofrendar ya en el tiempo de la iglesia, vemos ya el mandamiento como tal, pero aquí entendemos el principio, que era más importante. Una persona podía llegar con la ofrenda, pero tener algo contra un hermano, tener algo contra un familiar en el corazón, para el Señor es más importante. Vaya y arregla eso con su familiar, con su amigo, con tu hermano. Vaya y lo arregla. Usted me puede traer el millón, puede traer, y sí es importante, pero eso no, eso es un segundo plano. Es más importante que usted arregle sus cuentas con los demás para que tenga una buena relación conmigo, es lo que Dios está diciendo. La persona que debía hacer, si era obediente, yo tengo que hablar con mi hermano o con mi hermana. Eso no, yo no puedo llegar el primer día de la semana, tener algo contra alguien y estar en la comunión. O aún congregarme y ver a mi hermano y pasar por un lado y hacer el que no es conmigo. No. Dice la escritura también en Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no espere que el sol se oculte y usted enojado con alguien. Antes de que se oculte, vaya y arregle eso. Es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque a la larga, esto se va a convertir en un peso, en un estorbo, y esto va a impedir que usted tenga una buena relación con Dios por medio de la oración. Primero, estar en paz con los hombres, y obviamente vas a estar en paz con Dios. Qué buen principio el que el Señor nos enseña. Mire, una buena relación con las personas hace que nosotros estemos limpios delante de Dios, que tengamos libertad. Porque créame, hermano, usted con odio, con rabia o como se llame, o con algo dentro del corazón contra alguien y va a orar, ¿cómo se va a sentir? ¿Ustedes han orado alguna vez con rabia? Es difícil. ¿Sí ve que es difícil? Yo creo que no. Más bien espero que me quite de si voy y oro. Pero entonces, ¿por qué no arreglo las cosas? Me quito ese peso para que ese estorbo sea quitado, yo tranquilamente pueda llegar delante de Dios. Amén.
Y por último, muchas veces, hermanos, nos cuesta orar porque no nos queremos parecer a nuestro Señor Jesucristo. No queremos parecernos a Él. No queremos hacer lo que Él hacía. Si vemos la vida de nuestro Salvador, Él oró, hermanos, desde que vemos sus tempranos años. Tal vez el relato más temprano de nuestro Salvador es cuando es llevado al templo, no a la presentación, sino en Lucas 2, cuando Él se pierde y lo encuentra allí, tenía 12 años, estaba adorando ya. De ahí para allá, hermanos, ustedes ven la vida de nuestro Salvador orando hasta en la cruz, hasta el día que partió. En todo, hermanos, en absolutamente todo, en todo lugar, cuando fue tentado, cuando multiplicó los panes, cuando eligió a los discípulos, cuando hizo los milagros, en todo lugar, en la cena, en el Getsemaní, en todo momento el Señor Jesús estaba orando. Y muchas veces el creyente no se quiere parecer al Señor Jesús, sobre todo en este aspecto, porque sabemos que hay un precio que pagar. Pero si usted, hermano, y yo, y hermana, nos comprometemos a tener una vida con más devoción, más cercana a nuestro Señor, indudablemente nuestra vida va a cambiar, porque ninguna persona que se acerca a Dios va a ser igual, va a cambiar. Indudablemente su vida va a mejorar. Les invito, hermanos, a que si se ha identificado con alguno de estos aspectos, o estos estorbos, o bueno, estos puntos, que usted ha notado que le está pasando, sucediendo en su vida, mejore en esa área. Y verá que indudablemente nuestra vida va a ser más sólida espiritualmente, familiarmente, congregacionalmente y de hecho, donde nos movamos. Hoy en día puede haber una queja de la iglesia, de verdad. Hermanos, es que hay frialdad. Hermanos, hay pasividad. Pero el hecho es que yo tengo que estar comprometido con mi vida personalmente. Yo no puedo esperar que el hermano ore. Si oran por mí, qué bendición. Es importantísimo. De hecho, la Escritura dice que oremos unos por otros. Claro que sí. Debemos de tener eso presente. Pero personalmente, con Dios tengo un compromiso. Incluye la oración. Así que si usted ve que está fallando en algo, hermanos, quítese esto, mejore esa vida. Indudablemente su vida va a cambiar para la gloria de Dios. Amén.